Feliz sábado, amigos y amigas que se conectan a esta hora de la transmisión. Es un placer estar compartiendo con ustedes este espacio para repasar la escuela sabática. Esta semana, la escuela sabática viene conversando acerca de cómo abordar textos difíciles de la Biblia. Para empezar, quisiera contarles una historia que nos ilustra un poco acerca del rol que tienen estos textos difíciles en la Biblia y cómo abordarlos. Nos encontramos con un grupo de amigos en la ciudad de Tiberias, en Israel, justo al lado del mar de Galilea. Éramos estudiantes que teníamos pocos recursos, así que íbamos a comer en un McDonald's. Pero en el McDonald's no hicimos la fila para pedir, sino que había un panel digital en el cual uno cargaba la orden y luego pasaba a recogerla. Mientras estábamos digitando la orden, habíamos pedido un combo de hamburguesas y queríamos también un helado, porque estaba haciendo demasiado calor en esa época, era verano, 45 grados centígrados, pero en el panel el helado no podía ser cargado a la misma orden de la hamburguesa, salió un error. Entonces, cuando fuimos a la registradora a preguntar la razón del error, nos dijeron que por las leyes rabínicas no se podía combinar carne con leche. Y en ese momento nos pusimos a preguntarnos la razón o la lógica que estaba detrás de tal ley. Cuando vamos a Éxodo 23:19, vamos a encontrar que el texto nos está hablando acerca de distintas leyes que existían o que Dios le había dado a Israel para preservar a los animales, para preservar la justicia en el sistema teocrático que estaba en ese momento. En Éxodo 23:19, que es una línea, dice: no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Ese texto ha dado mucho de qué hablar a través de los siglos y por mucho tiempo la gente no sabía por qué Dios le había prohibido al pueblo de Israel comer al cabrito cocido en la leche de su madre. Algunos propusieron que era por algún rito pagano, algunos propusieron que era para evitar la crueldad que implicaba comer la carne cocida en la leche de la madre. Pero los judíos por mucho tiempo han propuesto que todos estos elementos están presentes dentro de la interpretación de Éxodo 23:19. Entonces, al día de hoy, ellos en sus restaurantes no venden combinaciones de leche con carne porque no se sabe si la carne que te estás comiendo viene de un ternero cuya madre es la leche que también estás tomando. Entonces, como el versículo dice que no vas a cocer al cabrito en la leche de su madre, no se puede comer carne y leche juntas porque no se sabe el origen de ambos productos. Ahora, esto no es precisamente de lo que está hablando el texto bíblico, pero si alguien me pregunta, entonces, ¿de qué está hablando el texto bíblico? Tampoco lo sabría decir, porque es que hasta el día de hoy, Éxodo 23:19 es uno de los textos más confusos que hay en toda la Escritura. Este texto es simplemente un ejemplo del tipo de actividades que podemos tener y de complicaciones que podemos tener cuando nos acercamos al texto bíblico. Porque muchas veces encontramos que un texto puede ser interpretado de distintas maneras, pero al final del día no sabemos cuál es la interpretación correcta. No porque hay un pluralismo de verdades, simplemente porque hay textos que son supremamente difíciles de entender, como en este caso, el caso de Éxodo 23:19. Éxodo 23:19 es simplemente un caso, en realidad hay muchos en las Escrituras que pueden ser citados como ejemplo de textos difíciles que no podemos explicar. La pregunta es: ¿por qué existen estos textos difíciles? ¿Solo somos nosotros los que batallamos al interpretar estos textos? El apóstol Pedro, en el final de su epístola, la segunda epístola, que está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, hacia los versículos finales, dice que para él y muchos contemporáneos era muy difícil entender ciertos escritos de Pablo. Pedro decía que habían cosas que eran difíciles de entender y que habían algunas personas dentro de la fe que torcían las Escrituras utilizando estos escritos de Pablo. Ahora, si Pedro y sus contemporáneos tenían problemas al interpretar escritos que estaban
en su mismo idioma, en su mismo marco temporal. Imagínense cuán difícil puede ser para nosotros que estamos distanciados del texto del Nuevo Testamento por 2000 años y del texto del Antiguo Testamento por más de 3500 años, que están escritos en idiomas diferentes, en culturas distintas, bajo lentes de interpretación diferentes. Esta combinación va a producir un efecto en nosotros hoy en día, y es que no podemos acercarnos al texto como si el texto hubiese sido escrito en el siglo XXI. Como estamos separados por esa brecha temporal, muchas veces vamos a encontrar dificultades al acercarnos a ciertos textos bíblicos. Otro de los elementos que hace complicado el proceso de interpretar hoy en día la Biblia y que muchas veces dificulta el proceso es, por ejemplo, la transmisión de los manuscritos bíblicos. Elena de White en su tiempo escribía que en algunos textos difíciles que podían representar dificultades a la hora de interpretar eran producto de errores que se habían generado en la transmisión de los manuscritos del texto bíblico. Cuando pensamos en la transmisión del texto bíblico, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, donde tenemos miles de ejemplares de manuscritos en el idioma griego, pero también tenemos manuscritos latinos, siriacos, armenios, coptos. Cuando tenemos toda esa cantidad de evidencia y los números ascienden a miles, es muy fácil entender que en algún punto de la transmisión del texto bíblico pudieron haberse incorporado algo que se llaman interpolaciones y que van a generar variantes textuales. Esas variantes textuales se fueron transmitiendo con el paso del tiempo hasta que llegaron hasta nuestras traducciones de las Biblias modernas. Y como hemos estado familiarizados con estas traducciones modernas y las hemos leído una y otra vez, nos hemos familiarizado con ciertas formas de ciertos pasajes, y cuando vamos a esos textos bíblicos nos vamos a encontrar con ciertas dificultades a la hora de leerlos. Pero si revisamos esa transmisión textual y nos vamos por allá y comparamos distintas versiones, podemos encontrar que en realidad el texto no era tan difícil de entender como creíamos. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Juan, al capítulo 3 y al versículo 13, vamos a encontrar que en nuestras versiones modernas dice de la siguiente manera: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Así dice mi versión, y mi versión está revisada hace unos pocos años. Si probablemente usted está en su casa o compara con una versión Reina Valera del 60, va a descubrir que la Reina Valera del 60 tiene una añadidura al final de este versículo. En la versión 60 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, con el tiempo nos hemos familiarizado tanto con la forma de interpretar o de traducir la Reina Valera este versículo, que pensamos que el Hijo del Hombre dice descendió del cielo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre, y en la Reina Valera, que está en el cielo. Así que para la Reina Valera, en el momento en que se escribe este versículo, el Hijo del Hombre está en el cielo. Pero cuando Jesús está hablando en Juan 3, Jesús está en la tierra. La pregunta es, ¿será que entonces alteraron las Biblias? ¿Es que están introduciendo ideas raras en las Biblias? Para nada. Es simplemente que la Reina Valera del 60 basa su traducción en unos manuscritos que contienen esa añadidura al final, que está en el cielo. Pero esa frasecita que está en el cielo en realidad no está en los manuscritos más antiguos y que se acercan al texto de Juan. En el texto de Juan simplemente se leía: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. En algún momento, cuando se estaba transmitiendo y se estaba copiando el Evangelio de Juan, hubo un escriba, aquel que se encargaba de copiar a mano los manuscritos de la Biblia. Hubo un momento donde un escriba dijo: ok, cuando yo como escriba estoy copiando este versículo, Juan 3:13, ¿dónde está el Hijo del Hombre? En el cielo. Y entonces anotó allí una aclaración, y esa aclaración después se incorpora a la Biblia y luego termina en la Reina Valera del 60. Pero en realidad esa parte nunca estuvo allí. Ahora, cuando leemos el versículo en la versión del 60, vamos a descubrirnos que hay como una contradicción, porque dice: nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿con qué quedamos? ¿El Hijo del Hombre descendió o está en el cielo? ¿En cuál de las dos opciones está?
El problema se disipa cuando sencillamente comparamos una versión con otra y descubrimos que esa parte no pertenece al texto original, y cuando leemos la Biblia sin esa añadidura, el texto tiene sentido completamente. Y en el contexto de Juan 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Esto nos enseña que muchas veces ciertos pasajes de la Escritura pueden ser difíciles de interpretar porque podemos estar leyendo una traducción errónea o una traducción que incorporó ciertas cosas que no estaban en los manuscritos más cercanos al texto del Nuevo Testamento. Otra de las razones por las cuales puede surgir el problema de textos difíciles de entender es la distancia que tenemos con el tiempo en que se escribió la Biblia. Por ejemplo, pensemos un momento en Pablo y vamos al libro de 1 Corintios, al capítulo 14. Y si bien no tenemos tiempo de leer todo el capítulo, Pablo está hablando acerca del desorden que existía en las iglesias cuando llegábamos al don de lenguas. Ahora, hoy en día hay mucha discusión sobre qué era o qué significaba el don de lenguas. Y particularmente en Corintios, en el capítulo 14, es difícil hablar con claridad y decir esto era lo que estaba pasando en las iglesias de Corintios. Es muy difícil. ¿Por qué? No se trata porque no sabemos cuál es el manuscrito o cuál es la mejor variante, no se trata de una u otra palabra, se trata de que Pablo está hablando de una circunstancia histórica específica en el texto que hoy en día no sabemos, no tenemos acceso a ella. Y como no tenemos acceso a ella, es muy difícil entender a la perfección lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 14. Lo mismo puede ser dicho de 1 Corintios 11, del 17 al 34, donde Pablo está hablando acerca de la Eucaristía y de la Cena del Señor. Todos estos pasajes nos ilustran que hay distintas razones por las cuales un pasaje puede ser difícil de entender. Es más, otra de las razones por las cuales un pasaje puede ser difícil de entender es que su teología o la lectura aparente del texto está en desacuerdo con lo que nosotros creemos o con lo que pensamos que dice el texto. Cuando leemos 2 Corintios 5, cuando leemos Filipenses capítulo 1, Pablo frecuentemente dice, yo quisiera morir y quisiera estar ahora presente con el Señor. Cuando leemos ese texto, aparentemente está diciendo que Pablo quería morir porque su alma iba a estar con Cristo. Pero una lectura de la Biblia revela que esto no es así. Revela que en la Biblia no se creía en la división de un cuerpo y un alma. Se creía en que en realidad el ser humano era un compuesto de materia o un cuerpo más el aliento de vida y que la combinación de ambos elementos era un alma viviente. Pero entonces, ¿qué quiso decir Pablo en 2 Corintios 5, en Filipenses 1? Nuevamente, no podemos decirlo de una forma definitiva o ser tajantes, porque hay muchas cosas que no entendemos. Algunas veces cuando nos acercamos al texto bíblico pensamos o creemos que debemos tener todas las respuestas. Si es la Biblia y es la palabra de Dios, entonces esto quiere decir que todas las respuestas las debemos tener hoy. Pero cuando leemos la Biblia y encontramos a personajes como Pedro, como ya lo hemos mencionado, nos damos cuenta que en realidad tenemos que aprender a vivir sin todas las respuestas. Porque si hay algo que hace parte de la vida cristiana, es un poco de incertidumbre. Así que, si bien podemos entender muchas porciones de la Escritura y podemos entender muchas porciones de la Biblia, hay cosas que sencillamente tenemos que entender que no las podemos entender de este lado del cielo y que nunca vamos a tener una respuesta definitiva para ciertas cosas. ¿Cómo conciliamos el relato de Génesis con lo que nos dice la ciencia? ¿Cómo conciliamos una creación joven basadas en las cronologías de la Biblia versus las dataciones de miles y millones de años que arrojan tanto geólogos como físicos? Esto nos debe hacer entender y hacer comprender que debemos vivir con humildad y entender que no vamos a tener todas las respuestas. Entonces, en un panorama donde no tenemos todas las respuestas, ¿cómo abordamos los textos difíciles de la Biblia? La lección de esta semana es muy interesante porque no se enfoca en los métodos para interpretar los textos difíciles de la Biblia, sino en el carácter del intérprete que va a abordar los textos difíciles de la Biblia. Esto es
de suprema importancia porque usualmente cuando hablamos de textos difíciles queremos que alguien nos diga, bueno, esta es la solución para el texto difícil. Paso número 1, hay que hacer esto. Paso número 2, hay que hacer esto. Paso número 3. Pero esta semana aprendemos que no se trata tanto acerca de los métodos. En realidad se trata acerca de los principios, de los valores y de las virtudes que debe tener el individuo que se acerca al texto bíblico. Uno de esos valores y de esas virtudes lo ilustra la lección en el día domingo, cuando nos habla, y el día lunes también cuando nos habla acerca de la honestidad y de la rectitud. Textos como 1 Crónicas 29:17, Proverbios 2:7 y 1 Timoteo 4:16 nos habla de la importancia de la honestidad y de la rectitud en la vida cristiana. La lección de esta semana nos hacía un énfasis en la honestidad y en la rectitud, no solo como un valor importante para todas las esferas de la vida, pero de una forma especial a la hora de entender el texto bíblico. Ser honesto cuando nos acercamos a los textos difíciles de la Biblia significa, primero, que no vamos a utilizar argumentos que sabemos que son erróneos simplemente por ganar un punto, una discusión o tratar de interpretar un texto bíblico como yo quiero que se interprete. Ser honestos significa que yo no voy a inventarme una fecha histórica o un suceso histórico que nunca ocurrió para decir, y cuando tenemos en cuenta este texto, esta circunstancia, podemos entender el texto de esta manera. Eso es ser deshonesto con la información. Una persona que se acerca a un texto difícil de la Biblia debe reconocer y debe distinguir entre los argumentos que son buenos, verdaderos y válidos y entre aquellos que no. Muchas veces en el afán de demostrar un punto de la Biblia utilizamos un texto que no está hablando de lo mismo para interpretar un texto de Romanos con otro de Isaías, un texto de Romanos con otro de Apocalipsis. No es que no interpretemos la Biblia con la Biblia, pero a la hora de hacerlo debemos ser honestos y reconocer cuando un texto está hablando dentro de un contexto y cuando ese texto no se puede aplicar a otras circunstancias y a otras condiciones. De igual forma, ser honesto a la hora de interpretar los textos difíciles de la Biblia significa ser capaz de reconocer las limitaciones que como humano tenemos cuando abordamos un texto sagrado como es las Sagradas Escrituras. Debemos reconocer que nosotros somos finitos y que el tema de la Escritura es infinito. Debemos reconocer que Dios reveló cosas a los que escribieron, a los autores de la Biblia, y que los inspiró de tal forma que muchas veces ellos no entendían, como en el caso de Daniel, lo que estaban escribiendo. Y sobre todo debemos entender que Dios reveló lo que era necesario para que el hombre fuese salvo, no reveló todas las cosas que el hombre quiere saber o que tiene curiosidad de conocer. Esto es muy importante, reconocer que Dios se reveló solo lo que el ser humano necesita para la salvación es uno de esos principios que te ahorra dolores de cabeza, porque puedes o logras entender que cuando estudias la Biblia estás estudiando un texto para ser salvo, estás estudiando un texto con un propósito. La Biblia no la estudiamos y no nos acercamos a ellas para ser el hermano que más sabe de Biblia, para ser el hermano que puede resolver todos los textos difíciles de la Biblia. Nos acercamos a la Biblia para encontrarnos con el Dios que nos salva. Y desde esa perspectiva, aunque hay textos difíciles, hay suficientes textos claros en la Biblia para entender el carácter de ese Dios, para entender el problema de la humanidad y para entender lo que Dios ha hecho para resolver ese problema. Ha enviado a su Hijo a morir en la cruz para que el hombre pueda ser salvo. Otro de los valores y principios de los cuales habla la Escritura es el valor de la humildad. En la lección se mencionaban textos en el libro de Santiago, se mencionaban textos en el libro de 2 de Crónicas 7:14, un texto muy conocido: si mi pueblo me buscase, orare y se humillase, yo les voy a escuchar. En el texto de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 10 exactamente, cuando dice que nos debemos humillar ante Dios y Él nos va a exaltar. Todos estos textos nos hablan de la humildad en un contexto muy general. Ahora, la humildad, cuando llegamos al texto de la Biblia, se relaciona de la misma forma con el valor de la honestidad. Elena de White, en una revista, en The Advent Review and Sabbath Herald, el 22 de agosto de 1907, dice lo siguiente:
Todos los que acudan a la palabra de Dios en busca de orientación, con mente humilde e inquieta, decididos a conocer los términos de la salvación, comprenderán lo que dice la Escritura. Necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia a investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Esta cita de Ellen White nos dice que la única forma de entender las Escrituras es a través de la humildad. Muchas veces nos acercamos al texto bíblico creyendo que sabemos todo, creyendo que desde nuestra capacidad podemos dar todas las respuestas a todos los textos difíciles o aún a los textos claros de la Biblia. Creemos que si sabemos griego, hebreo, que si leemos libros de historia o pensamos que si hacemos análisis estructurales del lenguaje, podemos llegar a una conclusión definitiva de un texto. La Biblia nos enseña que la humildad es necesaria no solo para la vida, sino también para interpretar las Escrituras, porque sin importar cuán extenso, vasto sea el conocimiento, si nos acercamos a este texto con una actitud arrogante, nunca vamos a poder entender al Dios humilde que es el autor de este texto. Pablo habla de un principio que es muy interesante y es que lo espiritual le entiende a lo espiritual. Y yo hasta me atrevo a parafrasearlo un poco y es que solo el humilde entiende al humilde. Dios es un Dios humilde. Filipenses 2, versículos 5 al 11 nos enseña la gran humildad de Dios y hasta qué punto Él es humilde. Fue tan humilde que no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que descendió, tomó forma de hombre, y no solo forma de hombre, sino de siervo, y murió la muerte más horrible que un ser humano pudiese morir, que era la crucifixión. Así que esto nos enseña que el autor de la Biblia, Dios, es un Dios humilde. Y si Dios es un Dios humilde, aquel que pretenda entender a Dios también debe serlo. Así que si queremos acercarnos al texto, no solo basta con ser honesto, sino que también es necesario ser humilde. Otra de las virtudes que señalaba la lección en esta semana era la paciencia. Para ello citaba Gálatas, el capítulo 6, versículo 9, donde dice que todo aquello que el hombre sembrare, eso recogerá, y por lo tanto no debe cansarse de hacer el bien. Si bien el pasaje está hablando en un contexto particular acerca de la importancia de hacer el bien sin importar cómo los demás respondan a lo que hacemos, este texto nos enseña el valor de la paciencia. De igual forma, en Proverbios tenemos el ejemplo de las hormigas, que son pacientes, y podemos ilustrar la paciencia con muchas fábulas o historias que seguramente conocemos. La paciencia a la hora de estudiar el texto bíblico se ilustra o se ejemplifica en que a la hora de estudiar un texto difícil muchas veces las respuestas no van a llegar después de 5 o 10 o 15 minutos de reflexión. Usualmente para entender un texto claro, te puedes demorar semanas, meses enteros trabajando allí un texto para poder comprenderlo. Un texto que es fácil, un texto que es difícil te puede llevar años, 10, 20 años de reflexión, y aún después de 20 años puedes encontrarte que después de 20 años no estás más cerca de encontrar la respuesta que cuando comenzaste. Así que, pero durante esos 20 años de estudio frecuente, paciente, y ahí está la clave de estudio paciente, has aprendido el valor de sentarte con Dios y luchar con las preguntas que te genera el texto bíblico. Hace 10 años yo me empecé a preguntar qué quería decir 1 Pedro 3:18 cuando estaba hablando de los espíritus encarcelados. 10 años después aún no entiendo de qué quiere decir Pedro cuando habla allí de los espíritus encarcelados. Y han pasado 10 años de lectura, 10 años de clases, 10 años de exégesis, y aún no entiendo lo que quiere decir los espíritus encarcelados. Esto nos muestra que pueden pasar los años y aún no entendemos lo que dice el texto bíblico, pero en el proceso de los 10 años, yo he aprendido a ser paciente con Dios y he aprendido a estar y seguir y ser insistente. Porque no solo es ser paciente, sino también ser disciplinado, ser constante, estar allí siempre tratando de entender. Y a medida que voy avanzando en el proceso, si bien no entiendo lo que dice 1 Pedro 3:18, voy creciendo en el arte de contemplar a Dios. Es un arte que nadie nunca va a dominar en esta tierra, pero es un arte que todos debemos practicar, porque al fin y al cabo la eternidad se trata de eso, contemplar a Dios. Ahora,
Estas tres virtudes nos enseñan los principios cardinales con los cuales el intérprete debe acercarse al texto. No se trata tanto de métodos, no se trata de tomar 3, 4 cursos de hermenéutica, se trata de ser el lector ideal. Hoy en día, lastimosamente, nuestra cultura occidental ha dividido el método de la persona que lo aplica. En la antigüedad, en las escuelas filosóficas, en las escuelas retóricas, dentro de las cuales habían algunos de los autores bíblicos y la Biblia era considerada como un documento dentro de este espectro, lo importante no solo era el método con el que se abordaba el texto, sino el carácter moral de aquel que buscaba interpretar. Si una persona no tenía el carácter adecuado para interpretar un texto, probablemente su interpretación iba a ser errónea. Ahora, la Biblia nos enseña que para entender la Biblia e interpretarla, no solo necesitamos de buenos métodos, sino que también necesitamos de un buen carácter. Un carácter formado por la humildad, un carácter formado por la paciencia y un carácter formado por la disciplina. Estas tres virtudes nos harán o compondrán un buen carácter, y ese buen carácter, cuando se acerca a la Escritura, se va a traducir en un acercamiento sano, racional, pero sobre todo espiritual, y que si bien no tiene todas las respuestas, va a seguir allí en el arte de contemplar a Dios, creciendo en su vida espiritual. El último punto que menciona la lección de esta semana tiene que ver con cómo interpretamos la Biblia. Un principio clave para interpretar la Biblia es que la Biblia debe interpretarse con la Biblia misma. Este es un principio que proviene del entorno judío, en el cual se produjo lo que tenemos como hoy en día como Antiguo Testamento y luego Nuevo Testamento. En el entorno judío literario de interpretación, un texto se podía explicar con otro texto. Bastaba solo que un texto tuviese una palabra y el otro texto tuviese otra palabra para poder generar una conexión. Y de hecho tenemos ejemplos de ello aún en la Biblia misma, como en Romanos 4, cuando Pablo está interpretando Génesis 15:6 y lo conecta con Salmo 32, porque ambos pasajes comparten un término. Ahora, el principio de interpretar la Biblia con la Biblia no quiere decir que yo puedo tomar cualquier texto de la Biblia y pegarlo con otro y tengo una interpretación sana. Entender la Biblia con la Biblia significa que el primer campo de acción, el primer campo de estudio donde yo voy a buscar claridad sobre el texto es la Biblia misma. Ahora, si yo quiero utilizar un texto para interpretar otro texto, yo debo utilizar dos textos que estén hablando de lo mismo, que estén en el mismo contexto, en las mismas circunstancias históricas, y entonces puedo utilizar los dos textos para interpretarlos mutuamente. Pero no puedo tomar un texto que está hablando de algo para luego llevarlo a otro contexto y decir, si ven, aquí quiere decir tal cosa. Ejemplo, llegan las personas y leen Romanos capítulo 6, versículo 14, un texto muy conocido. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Alguien toma este texto y dice, ya no están bajo la ley, están bajo la gracia. Luego viene al libro de Colosenses, capítulo 2, 16, y llega y dice, Colosenses 2, 16, dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, por lo real y verdadero es Cristo. Las personas llegan y toman Colosenses 2.16 y Romanos 6.14, entonces dicen, ¿ven? Romanos 6.14 dice que la ley está abolida. Colosenses 2.16 dice que el sábado está abolido. Pero un estudio cercano del texto muestra que Colosenses 2.16 está hablando de una cosa que no es el sábado semanal, y Romanos 6.14 está hablando de otra, y tampoco quiere decir que la ley ha sido abolida. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque que un texto aparentemente diga, haga o contenga una palabra que se utiliza en otro lugar en la Biblia, eso no garantiza que estén refiriéndose al mismo contexto, y por lo tanto los dos términos o los dos pasajes tengan que interpretarse de esa manera. Permítanme ilustrar el principio de interpretar la Biblia con dos ejemplos. Cuando vamos al texto de Romanos 14:14, vamos a encontrar que allí Pablo tiene uno de los versículos, está registrado allí uno de los versículos más difíciles de la Biblia, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo,
pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Cuando leemos de forma superficial el texto de Romanos 14:14, podríamos decir, ok, allí Pablo está diciendo que Jesús abolió las leyes de pureza o de distinción de animales puros e impuros que están registrados en Levítico 11. Es más, está diciendo que si alguien las considera impura, pues para él es impura. Pero si para mí no, entonces pues yo soy libre de observar o no esas leyes. Hay un elemento muy importante y es que no podemos entender Romanos 14:14 si no entendemos primero Marcos 7. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si bien las Biblias en español tienen la palabra impuro allí en Romanos 14:14, ahí hay un término bien explícito que no es el término que usualmente se traduce en las Biblias como impuro. Es un término especial en griego, es el término koinos. Pero lo importante no es tanto saberse el término en griego, lo importante es saber que ese término solo aparece en 2 lugares más en la Biblia fuera de Romanos 14. El primero es Marcos 7 y el segundo es Hechos 10. Cuando vamos a Marcos 7, y vamos a ir a Marcos 7 porque Pablo dice, yo confío en el Señor Jesús. Así que de una u otra forma él ya está conectando su pasaje en Romanos 14 con Marcos 7. Cuando vamos a Marcos 7, a entender qué es lo que quiere decir esa palabra koinos, que se traduce como impuro, vamos a descubrir que Marcos 7 nos habla de una impureza que no es bíblica y que es el motivo de conflicto y de disputa entre algunos de los que están buscando interpretar el texto. Marcos capítulo 7, versículo 1, dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Este versículo es la clave para entender Marcos 7. ¿Por qué? Porque el texto dice que habían algunos fariseos que estaban acusando a los discípulos de Jesús de comer con las manos impuras. Ahora, cuando usted lee el libro de Levíticos y el libro de Números, que es donde se enumeran y se enlistan las leyes de pureza, usted se va a encontrar con que en ninguna parte de Levítico de Números Dios manda a lavarse las manos para comer. No porque Dios sea antihigiénico, sino que en ningún lugar era requerido lavarse las manos para comer el alimento porque se fuese a contaminar el alimento. Solo hay una instancia donde el ser humano o el hombre tenía que lavarse las manos después de entrar en contacto con una de las impurezas de flujo anormal. Pero de resto, en ninguno de los textos bíblicos se dice que antes de comer había que lavarse las manos. Sin embargo, los fariseos y escribas dicen acá que los discípulos estaban comiendo con las manos impuras. Allí el término impuro es koinos. Usualmente, cuando la Biblia habla de impureza, utiliza el término griego akatartos, pero aquí se está utilizando koinos. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué están los fariseos acusando a los discípulos de una impureza que no es la impureza bíblica? Cuando seguimos leyendo, el texto mismo se explica y dice, los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos. De modo que si no se lavan las manos muchas veces, no comen. Cuando vuelven del mercado, no comen si antes no se lavan. Y conservan también muchas otras tradiciones como el lavar de los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Versículo 5. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Miren que aquí el versículo 5 es la clave con la que desenrollamos el problema del versículo 2. Los fariseos y escribas estaban acusando a los discípulos de comer con manos impuras porque en la tradición de los ancianos no era pecado, pero no se podía comer un alimento si no se lavaba antes las manos, pues la impureza de las manos podía transmitirse al alimento y del alimento podría pasar al cuerpo. Ahora, como podemos ver, esto no es bíblico. Esto hace parte de un grupo de tradiciones y de interpretaciones que se desarrollaron después de que Dios inspiró el último libro del Antiguo Testamento. Entonces llegaron los ancianos, los escribas y algunos fariseos y empezaron a desarrollar tradiciones para poder guardar mejor la Biblia, pero que no eran la Biblia misma. Entonces, Marcos 7 no está hablando de las leyes de pureza e impureza de la Biblia, no está hablando de Levítico 11. Marcos 7 está hablando de la tradición de los ancianos que no es bíblica.
Por eso cuando llegamos a Marcos 7:19 y el texto dice, porque eso no entra en su corazón sino en su vientre, y al final va a parar a la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios. La pregunta allí es, ¿son limpios de qué? ¿De qué estaba limpiando Jesús los alimentos? ¿Los estaba limpiando de una impureza levítica, como aparece en Levítico 11, o los estaba limpiando de la impureza de la tradición de los ancianos? Cuando leemos los textos en armonía con el contexto literario e histórico de Marcos 7, nos damos cuenta que Jesús no estaba aboliendo las leyes de Levítico 11. Jesús en realidad estaba rechazando la tradición de los ancianos. Porque si ustedes notan, el versículo 8 dice, hablando Jesús, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los ancianos. Versículo 9 también les dijo, que bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para sostener su propia tradición. Y seguimos leyendo, Jesús tiene una polémica contra la tradición de los ancianos, porque en la época se exaltaba más la tradición de los ancianos que el texto bíblico mismo. Entonces Marcos 7:19, cuando dice que Jesús declaró limpios todos los alimentos, no está hablando de Levítico 11, no está haciendo referencia a que Jesús abrogó todas las leyes, sino que en realidad está haciendo referencia a que Jesús tiene una polémica con la tradición de los ancianos y limpia los alimentos de la impureza que le atribuían la tradición de los ancianos. Cuando vamos a Romanos 14, teniendo esto en mente, en Romanos 14 va a aparecer ese mismo término que aparece en Marcos 7:2, koinos, en Marcos 14:14, cuando dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de lo mismo de Jesús. Pablo está diciendo que nada es koinos, y que las traducciones en español dicen impuro, pero lo que él está diciendo es nada es koinos, nada se contamina de acuerdo a la tradición de los ancianos. ¿Por qué? Porque la tradición de los ancianos no tiene validez. La única validez en la interpretación del texto es la Biblia misma. Entonces, los cristianos en Roma estaban teniendo problemas porque algunos dentro de su grupo estaban aferrándose a la tradición de los ancianos y estaban conservando todas estas leyes que hacían de los alimentos puros, según Levítico, alimentos impuros según la tradición de los ancianos. Pablo, igual que Jesús, ataca esta tradición de los ancianos y dice, la tradición de los ancianos no es necesaria, esa tradición no es necesaria observarla, por lo tanto los alimentos no son impuros de acuerdo a la tradición de los ancianos. Pero esto no quiere decir en ningún momento que Pablo abolió las leyes dietarias de Levítico 11, porque si vemos a Pablo en Hechos, desde el capítulo 13 al capítulo 28, Pablo siguió observando las leyes judías. Esto quiere decir que Pablo no estaba aboliendo las leyes de Levítico 11, sino que su polémica era en realidad en contra de la tradición de los ancianos, que no era bíblica y se había desarrollado en el periodo del judaísmo del Segundo Templo. De esta manera es que nosotros podemos entender cómo funciona el principio de interpretar la Biblia con la Biblia. Marcos 7 y Romanos 14 estaban hablando de lo mismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque tienen un vocabulario compartido y una circunstancia compartida que tiene que ver con la tradición de los ancianos. Ahora, yo no puedo utilizar Romanos 14:14 para decir que se están aboliendo las leyes de Levítico 11, porque entre Romanos 14 y Levítico 11 no hay lenguaje compartido, no hay circunstancia histórica compartida. Este simplemente es un ejemplo que nos ilustra que la interpretación bíblica necesita ser consciente y cuando comparamos un texto con otro texto debemos asegurarnos que estamos comparando dos textos que están hablando de lo mismo. La lección de esta semana no se centra en el método, se centra en el carácter del intérprete. Primero nos enseña que debemos aprender a vivir sin todas las respuestas a todos los textos que están en la Biblia. Hay textos difíciles, hay textos que no podremos comprender y tenemos que conformarnos y aprender a vivir con eso. 2. La lección de esta semana nos enseña que para poder interpretar bien la Biblia necesitamos ser personas virtuosas, necesitamos ser humildes, necesitamos ser disciplinados, necesitamos ser pacientes, necesitamos ser honestos. 3. Interpretar la Biblia con la Biblia significa que debemos cerciorarnos que los textos que vamos a comparar tengan vocabulario compartido y que estén en el mismo contexto teológico, literario, histórico, porque si no podremos terminar malinterpretando los textos y malinterpretar la Biblia tiene serias consecuencias para la vida cristiana. Esperamos que este repaso de lección de Escuela Sabática les haya podido
servir y ayudar en la comprensión de la Biblia, y sobre todo que al mejorar nuestra comprensión de la Biblia pueda incrementarse en nuestra comprensión de Dios, ese Dios que dice Juan 17:3 es la vida eterna. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz sábado.